Lunes 14 de julio, bienvenidos una vez más a una edición de Diálogo 21, correspondiente pues a esta nueva semana en la cual pues les exhortamos como siempre a colocar a Dios en el centro de sus actividades para que todos los proyectos y todas aquellas metas puedan cumplirse. Bienvenidos. Este día del lunes queremos también aprovechar, enviar un efusivo saludo para el gremio de médicos. Este día están celebrando su día. Se trata de una labor que conceptualmente conlleva no solo la defensa de la salud, de ser guardianes de la ética profesional, de ser esa voz científica, formadora, evaluadora, de ser interlocutores sociales y otros aspectos que sin duda alguna resumen la contribución y la fortaleza de velar por la salud pública en nuestro país. Así es que para todos ellos un efusivo saludo y en honor a ello vamos a hacer una evaluación acerca del sistema de salud de nuestro país, por lo cual yo le invito a usted a que me acompañe. Cada 14 de julio, El Salvador le rinde homenaje al gremio médico, en una fecha conmemorativa establecida por decreto legislativo desde 1968, en recuerdo de la fundación del Colegio Médico de El Salvador en 1943. La fecha simboliza el reconocimiento de la profesión médica y su compromiso con la salud pública, así como el deseo de mantener viva la memoria de su labor desde aquella primera organización formal. El Día del Médico en El Salvador no solo exalta la labor cotidiana de quienes cuidan la salud, sino que también llama a un balance entre celebración, memoria y sobre todo reivindicación. En un país donde el acceso a los servicios de salud aún enfrenta desafíos, esta fecha reafirma el vínculo entre el gremio médico y la sociedad salvadoreña. Para conocer más sobre la labor que realizan los médicos, lo invitamos a que nos acompañe en Diálogo 21 con nuestro invitado. Informó Evelyn Granados. Bien, muchas gracias Evelyn por darnos esa importante también preámbulo que pone en perspectiva la temática que vamos a tener esta mañana con nuestro invitado, el presidente del Colegio Médico, el doctor Iván Solano Leiva, a quien le doy la más cordial bienvenida y también el saludo de felicitación. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenos días a todos y definitivamente gracias, recibimos los saludos, muy buenos saludos por cierto, y también hacemos extensivos de parte del Colegio Médico de El Salvador a todos aquellos colegas y que decidieron en algún momento de su vida ser médicos. Este es nuestro día de conmemoración, pero todos los días es el llamado a llevar a cabo nuestras actividades profesionales de la mejor manera. Así que muchos saludos. Dicen que la celebración debe llevar siempre el acompañamiento de reflexiones profundas. Y creo que es importante, antes de entrar a algunos temas puntuales esta mañana, aprovechando su presencia como colegio médico, conocer cuál es el, digamos, momento actual del médico en el marco de esta celebración. Bueno, la situación actual del gremio médico es difícil, lo podemos decir de esta manera, debido a que las condiciones de trabajo desafortunadamente se han venido profundizando en un deterioro, ¿no? Hemos visto de que cada vez más al colega o a los colegas que trabajan en el sistema público se les hace más difícil poder brindar una atención con calidad y calidez debido a que no se tienen siempre los insumos médicos, medicamentos y toda la problemática que conlleva, por ejemplo, citas médicas prolongadas, citas de exámenes prolongados, etcétera, ¿no? Eso de alguna manera, no de alguna manera, incide grandemente en que podamos brindar esa atención de calidad y calidez con la cual nosotros nos hemos formado y que hemos estudiado y hemos nos mantenemos siempre en esa educación médica continua que nos dice cuáles son las evaluaciones o la actualización en la atención de nuestros pacientes, ¿no? La profesión médica es de pasión, es de tributo, es de, como yo lo decía,
con el ahínco de defensa y guardianes de una ética, de ser una voz científica. Hice una descripción muy importante que no solo muestra a aquel estudiante que busca la subsistencia y la profesionalidad, sino una vocación para identificarse socialmente hablando. Exacto, yo creo que la descripción que usted hace incluso engloba las tres grandes áreas por las que el Colegio Médico, como decían en el preámbulo, un 14 de julio de 1943, 11 colegas liderados por el doctor Arturo Romero decidieron reunirse. Y es los tres principales pilares de nuestra formación o de nuestro trabajo como colegio médico: la educación médica continua y buscar la excelencia académica de nuestros asociados, de nuestro gremio, para que brinden una atención de calidad. 2, la defensa gremial. Y 3, la participación del colegio médico en la promulgación o en las propuestas, en las soluciones de los problemas de salud pública que vive en nuestro país, con el único objetivo de que esas políticas de salud que vengan emanadas por los gobiernos de turno tengan el verdadero impacto en la salud de la población. En ese mismo contexto vamos a adentrarnos a conocer algunos aspectos que se están conociendo hoy en día. Ustedes recientemente, en ese mismo rol y papel que tienen como gremio, como institución que busca de alguna manera fortalecer, orientar el tema de la salud pública y garantizar, pues sin duda alguna, el respeto de los derechos humanos en el ámbito de la salud, cuestionaron muchísimo y pidieron a las autoridades resolver la asignación de plazas remuneradas para alumnos que van a iniciar su año de internado en hospitales, para no verse afectada ese proceso de formación, doctor. Sí, definitivamente este problema de la asignación de plazas remuneradas para los estudiantes del internado rotatorio, para los médicos, estudiantes en servicio social, no es un problema nuevo. Esto se viene viendo más o menos, comienza esta problemática desde 2003, cuando empiezan a ver ya que no todos los aspirantes lograban una plaza remunerada. Incluso platicando yo y platicando con colegas y cómo les había ido en su internado, yo fui de los afortunados que tanto en mi internado como en mi año social yo tuve plaza remunerada. Pero del 2003 para acá, me decían algunos colegas, incluso tenían que hacer, no todos tenían plaza remunerada, pero todos entraban al internado de año social y lo que tocaba era hacer un cuchumbo, como decimos aquí, hacer la cabuda y repartirse para que también sus compañeros pudieran tener acceso a un servicio. Llegamos a 2013, a tener un ingreso. Llegamos a 2013 y durante la gestión de la doctora María Isabel Rodríguez, pues ahí alguien de los administrativos se les ocurre de que debido a que no hay fondos para, que al final de cuentas eso es el punto, la falta de asignación de fondos presupuestarios, deciden que van a hacer un examen en el Ministerio de Salud, que en base a los que tengan los mejores datos o las mejores notas, ellos son los que van a beneficiarse con la plaza remunerada. Ese es un punto que definitivamente no es correcto. ¿Vea? ¿Por qué? Porque desde los estudiantes de séptimo y de octavo año de la carrera de medicina son estudiantes, por lo tanto, ellos se rigen por la Ley de Educación Superior a través de las universidades. ¿Y qué me dice la universidad a mí, o la Facultad de Medicina de la universidad donde yo estudio, que yo debo de cumplir para optar al internado o al servicio social? Que haya pasado las materias previas de requisitos y se logran. Entonces, el Ministerio de Salud no debería, en estos casos, hacer ese tipo de examen. Si ya tiene la certeza de que la universidad de donde procede el estudiante dice que ese estudiante tiene cumplido los requisitos, debe de ser adoptado. Pero ahora, ¿no sería también más, de alguna manera, ser más exigente a la hora de poder darle garantía al paciente de que va a ser bien tratado por buenos profesionales, doctor? Eso es una cosa que dicen ellos, pero vamos a ver, es hagamos una ver diferencia. El otro lado, exacto, ¿verdad? De la moneda. Exacto, pero veamos.
ellos son estudiantes de medicina, no son médicos, por lo tanto están bajo supervisión médica. Ese es un buen punto. Entonces, diferente es que si yo ya graduado, médico general o médico especialista o subespecialista, quiero ofrecer mis servicios al Ministerio de Salud, ellos tienen la potestad como empleador de decirme, ok, doctor, usted quiere trabajar con nosotros, entonces queremos ver si usted conoce bien esta materia, sométase a esta prueba. Que es diferente. Ok, es interesante. Pero en el caso de los estudiantes que van a obtener la plaza, es plaza pagada, ¿no? Plaza remunerada. Remunerada, pero otros de los 271 no la van a obtener. De hecho, para este año ninguno la va a obtener. Ni siquiera están permitiendo que haya 84 plazas remuneradas, ¿verdad? Y ese es un gran problema porque le están obstruyendo le están obstruyendo ese tiempo que el estudiante de medicina emplea para lograr su carrera. Sí. Y otra cosa, es sumamente injusto. Miren, yo quisiera ver a muchas personas en el zapato de estos muchachos. Sí. Bueno, en los zapatos de todos los que estudiamos medicina. Sí. El internado rotatorio es el año más exigente, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista laboral. ¿Por qué? Físico, sí, porque nosotros, el estudiante trabaja los 365 días del año, no tiene vacaciones, sábado y domingo va. Es una etapa fundamental en la formación, entonces. Exacto. Fundamental en la formación. Exacto, porque son estudiantes, ¿verdad? Entonces, luego los turnos cada 3 o 4 días, turnos o jornadas laborales que no duran 8 horas, ¿verdad? Son mucho mayores. También tienen la exigencia académica con su universidad, porque al final nosotros rotamos en las 5 grandes áreas de medicina durante el internado, y al final de cada rotación, que oscila más o menos de 10 semanas por cada área de la medicina, nos sometemos a un examen que le llaman el privado del interno. Si yo no paso en la rotación de medicina interna, por ejemplo, yo no puedo continuar las otras rotaciones, pero no me van a dar al final de ese año. Dos cargas, la de la preparación, la de la escuela y no digamos también la familiar. Por supuesto, si todos mis amigos, compañeros del colegio ya estaban graduados cuando yo me estaba graduando, ya tenían ingresos, etcétera, y entonces ¿cuántos de estos? ¿Cuál es la recomendación que dan? Voy a regresar con eso para cerrar ese tema y quiero también conocer la posición que tienen ustedes y particularmente usted en su calidad de presidente del Colegio Médico con relación a una conferencia de prensa también en la que ustedes estaban dando su punto de vista con relación a esta posible fusión que se puede generar entre la instancia del Seguro Social y también la salud pública. ¿Cuál es la postura que tienen? Entiendo que todo esto se da bajo un esquema difuso de información concreta, oficial, pero quisiera conocer un poquito sus intenciones al esto. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Bueno, la oportunidad para invitarlos a ustedes a que puedan seguir disfrutando de una taza de café rico, porque rico es el café perfecto de la mañana y rico es calidad. Así que buen provecho también para nuestro panelista esta mañana, nuestro invitado, el doctor Iván Solano Leiva, presidente del Colegio Médico, con quien estamos haciendo una valoración sobre el estado actual de la profesión médica en el contexto de la celebración del Día del Médico hoy, y también de otros aspectos puntuales que han estado desde luego en la agenda de trabajo del Colegio Médico, como es el caso de denunciar o en este caso de solicitar
precisamente la incorporación de estudiantes de medicina en internado para poder obtener plazas pagadas. ¿Cuál es la propuesta que hacen, doctor, frente a esta realidad? Porque quiero darle paso también a este tema, que no quiero pasarlo por alto, que se habla sobre la integración de los sistemas de servicios de salud público, en las cuales se está hablando de posible fusión entre lo que es la parte del seguro, el privado, y en este caso también el público, ¿no? Seguro social y salud pública. Bueno, nosotros, como siempre nos hemos caracterizado como colegio médico, aparte de señalar la problemática, proponemos las soluciones. Y este es un problema que viene de largo plazo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hay que darle una solución integral. Y nosotros proponemos que se conforme una comisión constituida por el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, decanos de las facultades de medicina que ofrecen la carrera de medicina y los estudiantes de medicina. También aquí cabría que el señor ministro de Trabajo o un delegado del Ministerio de Trabajo entre en esta discusión para darle una solución a largo plazo, porque no podemos, nosotros nos caracterizamos por ser cortoplacistas y entonces esta problemática debe solucionarse de la manera más integral y con que sea a largo plazo. Eso es lo que proponemos nosotros. Ok. Doctor, la integración de los servicios de salud públicos en algún momento ha venido a despertar cierta, digamos, temores. Y cuando digo la integración de los servicios de salud es que hay no oficialmente una postura al respecto, pero se habla muchísimo de esta posible fusión entre MinSal y los servicios que se dan dentro del Seguro Social. El doctor Alfonso Rosales me dio la tarea, es un médico que escribió un artículo este día, por cierto, en el periódico Diario El Mundo, y decía que la integración tiene beneficios claros a largo plazo, especialmente en la eficiencia y equidad, pero enfrenta también importantes obstáculos políticos, financieros y técnicos. Creo que hay dos escenarios interesantes para poderlos evaluar desde una perspectiva que lo dice un especialista y ahora ustedes como colegio médico. Sí, nosotros también como colegio médico y su servidor lo ha manifestado. El hecho de la integración per se no es malo, ¿verdad? Porque un sistema de salud que no esté tan dividido o subdividido en tantos subsistemas que provean servicios de salud no es el adecuado. Y nosotros tenemos sistema público, sistema de la seguridad social, bienestar magisterial, sanidad militar, y de ahí último ahí se puede considerar a Fosalud, que en realidad Fosalud no surgió como un sistema proveedor de servicios de salud, sino como un recolector de impuestos, del tabaco, del alcohol, para apoyar al Ministerio de Salud en los presupuestos, ¿no? Pero después se degeneró y termina como un proveedor de servicios de salud. Dicho esto, el problema no es la integración, porque yo lo veo bien. El problema que yo veo son varios. En primer lugar, no hay información oficial de parte de las autoridades cuál es el plan que pretenden hacer. Cuando no hay información oficial, entonces surgen los rumores, sí, surgen los temores. Cualquier rumor se convierte en temor y temor... Exacto, genera rechazo, etcétera. ¿Verdad? Pero si las autoridades crea de salud, historias. Exacto. Pero si las autoridades de salud fueran transparentes y explicaran cuál es el proceso, cómo se piensa llevar a cabo, cómo se piensa financiar, porque bien lo dice el doctor Rosales, que le mandamos saludos, hay que financiar en su sistema de salud único. Costa Rica, por ejemplo, el más cercano, la seguridad social se encarga del 97% de la población costarricense. Y el Ministerio de Salud solo se encarga de los aspectos administrativos, más no de proveer servicios de salud. Pero eso es sumamente importante, dar información clara y precisa. Y, como les digo, por ahí a mí me gustaría escuchar al señor ministro presentarnos un plan de salud. Pero ese Plan Nacional de Salud, que no existe y nunca ha existido desde tiempos inmemoriales, debe ser construido, ¿verdad? Debe ser dialogado con el sector salud,
¿verdad? Un plan nacional de salud que nos diga cuáles son nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo, a dónde queremos llevar el plan nacional de la salud de la población salvadoreña. Porque si no, sucede como siempre ha estado sucediendo. Llegan nuevas gestiones al Ministerio de Salud, al Ejecutivo, y un grupo de políticos trasnochados se reúnen que no conocen, en este caso, cómo es el sistema de salud, y en busca de obtener votos empiezan a crear situaciones que no son ni financiadas, ni cuentan con el financiamiento y que están fuera de la realidad de la salud de la población. Por eso es que nosotros proponemos que se haga un plan nacional de salud, pero que involucre a todos los que conforman el sistema de salud, médicos, enfermeras, licenciados en laboratorio clínico, en toda la área, sindicatos, universidades, porque precisamente cuando hablamos de universidades de formadores de recursos, ellos deben de participar. No podemos estar sacando una cantidad inmensa de profesionales de salud si después no tenemos que ofertarles, y eso es lo que se da. Vea, hay tantos, pero la oferta no hay manera de poder absorberlos. Por lo tanto, es importante que vayamos a una integración, pero planificada. Y sobre objetivos. todo, como usted dice, informada, porque si no hay nada oficial, mucho rumor surge al respecto. Claro. Llegué a un dato a la hora de prepararnos previo con nuestro equipo de producción y coordinación, que solo el Seguro Social, de acuerdo a los últimos memorias de labores, establece que hay alrededor de atención para pacientes, cotizantes y beneficiarios y pensionados, alrededor de 2.100.000, ¿verdad? De los cuales estaríamos hablando en cobertura total junto con lo que da el servicio público, ¿no? Es una gran demanda. Sería estratégicamente un plan que verdaderamente llenara la expectativa de poder resolver los problemas que se tienen hoy en día, que son muchos en salud. Claro, desafiantes, diría yo. Por eso es que nosotros, como Colegio Médico, no estamos en desacuerdo de esa probable integración. Okay. No están en desacuerdo. Pero debe de ser consensuado y platicado. Y aparte, transparente la información y que se convoque a esto. Nosotros lo venimos diciendo desde hace muchos años. 2019, la última propuesta que se le hace, un esfuerzo que el Colegio Médico, liderado por el doctor Milton Brizuela, convocó a sectores de salud, ¿verdad? Y trabajaron universidades en un plan que se convocó a los candidatos presidenciales en ese momento, para 2019, a que lo recibieran, y que el que ganara las elecciones pues tenía un buen insumo para hacerlo. El doctor Rosales plantea, titularmente hablando, su artículo que escribe en el periódico es ¿camino a la privatización o a la equidad? Pregunta. Eso es lo que no sabemos, porque no conocemos la información, no tenemos la información adecuada. Y uno de los probables miedos o temores es que no se busque una integración adecuada, sino que a la privatización de los servicios de salud pública. ¿Por qué? Porque como no hay información, entonces pueden venir a justificar, y eso es lo que también a nosotros nos genera cierto cosquilleo, ¿no? El Seguro Social en este momento está viviendo la peor crisis de salud o de la institución en todo sentido, y no vemos a la señora directora del Seguro Social salir a hablar cuando es su obligación como funcionaria pública, a explicar cómo está la situación financiera, cómo está la situación de abastecimiento de medicamentos, de insumos médicos, cuáles son las propuestas de solución. No la vemos. Tenía más de un año de no salir de manera pública a dar declaraciones. Entonces, todo eso hace que uno tenga sus temores, de que se justifique y que puedan decir, miren, el Seguro Social no sirve, hay que privatizarlo, como ha sucedido con los diferentes programas que hemos visto, como por ejemplo el manejo de la basura, se creó Andrés. El que las alcaldías no solucionan los problemas a nivel local, crearon la DOM, y así sucesivamente.
esa es la situación que genera el no dar la información adecuada a la cual están obligados como funcionarios públicos y luego dialogar con la gente experta en esa área. Ok, con relación a este tema, segundo que hemos tratado, me quedo con esa puntualidad de esperar un poco más de información para poder integrar y conocer algunos aspectos que den mayor, digamos, fijeza a una postura de este tema. Quiero aprovechar, doctor, que nos explique cómo está esta situación del dengue. Se habla muchísimo de que hay muchos casos. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se debe de hacer? ¿Debemos alertarnos? Bueno, mire, en primer lugar, volvemos a la información, a la falta de información precisa, oportuna, de parte de las autoridades de salud. Debe haber una información creíble también de estos datos. Ahorita nosotros estamos viendo, sí, un incremento progresivo de los casos, más no todavía dentro de, para pensar en una probable epidemia. Sin embargo, llama la atención que ya hay fallecidos por dengue. Y supuestamente estamos, según el corredor epidemiológico endémico, del dengue, del Ministerio de Salud, estamos en nivel de seguridad, pero ya hay oficialmente 1, extraoficialmente 2, y 2 niñas en el oriente del país, y eso preocupa. ¿Qué debemos de hacer como población? En primer lugar, como población debemos de tomar las acciones pertinentes en nuestra casa, eliminar los criaderos de zancudos y también de manera junto con la comunidad alrededor nuestro, porque de nada sirve que nosotros en nuestra casa hagamos lo que tenemos que hacer, pero si los vecinos no lo hacen, entonces hagamos actividades de vecinos en la eliminación de los criaderos de zancudos. Y antes de terminar, sí, quiero invitar a los colegas también a que durante toda esta semana hay actividades en la conmemoración del Día del Médico, que es este día, hay actividades culturales, académicas, que están dirigidas para ustedes y para que se acerquen al Colegio Médico a disfrutarlas, ¿no? Ok, interesante, de antemano, con todo el derecho y la licencia para celebrarlo. Te agradezco muchísimo, doctor, que nos acompañe hoy lunes en apertura de semana y hablar precisamente del estado de la salud en el país. Bien lo dice usted, es un factor desafiante para poder de alguna manera resolver todos los problemas que se han venido a lo largo de los años, ¿verdad?, teniéndose en este rubro. Gracias, muchísimas, nuevamente felicidades por este día. Gracias, bueno, muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Nos vamos a la pausa, 7:31. Cuando regresemos, vamos a hablar acerca del fortalecimiento de la micro y pequeña empresa, los esfuerzos y el trabajo que se está llevando a cabo desde CONAMIPE. Estará con nosotros Paul Steiner. Quédese con nosotros. Bueno, el siguiente segmento, gracias a Salnet, vamos de inmediato a abordar otro tema importante esta mañana para que pueda recapitalizar usted todo el espacio y el tiempo que nos presta para poder comprender y entender cómo el año 2025 ha sido un factor importante para la micro y pequeña empresa en el país, pues de acuerdo a algunos indicadores, pues muestra una mezcla de optimismo y de grandes desafíos. Para hablar de este tema nos acompaña acá en nuestros estudios Paul Steiner, presidente de CONAMIPE. Gracias por acompañarnos, Paul. A la orden, gracias por invitarme, Ernesto. La verdad que es un gran placer estar de regreso saludándolos a todos y espero que sea una charla que logre informar bastante. Hay una gran cantidad de cosas que hacemos en CONAMIPE y una gran cantidad de cosas que está haciendo la micro y la pequeña empresa y obviamente media hora no va a alcanzar, pero la idea es cubrir lo más importante. Vamos a tratar la manera de resumirlo. Voy a comenzar primero. Cuéntame cómo anda el índice de confianza empresarial en el país. ¿Se mantiene estable o hay indicadores que muestran
algunos aspectos de desaceleración desafiantes? Bueno, hay dos temas. Uno es el tema de los estudios que se han hecho y el estudio que hace FUSAI a través de su observatorio MIPE, que ellos miden ese índice, y siempre que lo reportan, el último informe que han hecho es que sigue siendo positivo, sigue siendo una visión positiva de la micro y la pequeña empresa hacia que el año va a pintar mejor que lo que pintó el año pasado y que el siguiente año va a ser mejor todavía. Pero creo que es más importante verlo en relación a los hechos y realmente lo que está pasando. Y lo que estamos viendo es una fuerte creación de nuevas empresas, especialmente en el tema de la micro, en las colonias, en territorio. Solo Apopa, para darte un ejemplo, 227% de crecimiento en tiendas de barrio, solamente tiendas de barrio. O sea, en 2018, cuando se hizo el primer censo, eran como 450, voy a redondear. Y en 2023, cuando terminaron ese censo, el siguiente censo estaba en más de 1.550, o sea, un crecimiento extremadamente fuerte. Y eso significa que la gente ahora, con el tema de la seguridad y la reducción dramática de la renta, de los homicidios, la delincuencia, la gente se está sintiendo más confiada de invertir su dinero. Pero eso presenta otros desafíos como, por ejemplo, si tú no tienes el capital que caracteriza a la microempresa de una gran manera, que no tienen el capital para poder invertir en su negocio, entonces tienen que ir a pedir prestado, pero no lo ven como empresas, y el sector financiero todavía tiene un alto nivel de exclusión financiera, y eso es algo que estamos trabajando muy fuerte en CONAMIPE. A ver, porque hablar de crecimiento y estabilidad implica sin duda alguna que tener a la mano indicadores que te muestren realmente, primero, un estado de salud de la economía como tal. Sabemos que es de las grandes apuestas que tiene el gobierno de cara a los próximos años, ¿no? Y creo que la más grande, sí, como totalmente lo dicen, ¿no? Totalmente. Entonces, montarnos en ese tren para nosotros y particularmente los salvadoreños que estamos a la expectativa de ver las acciones oportunas, es preguntarnos qué se está haciendo precisamente en la parte medular, que son las medianas, pequeñas y microempresarios, que representan un pilar fundamental dentro de ese eje económico. Solo la micro y la pequeña empresa representan el 99.6% de todos los empresarios del país. No me equivoco, entonces, realmente, porque ahí se sustenta eso. Sin el menosprecio de las grandes empresas que también tienen que soportar también otros grandes desafíos, ¿no? Y trabajamos en 4 áreas principalmente. Cuéntame. Una es el tema de sus capacidades de conocimiento y de gestión empresarial, porque la gran mayoría de la micro y la pequeña empresa se caracteriza por no haber tenido una educación formal. En muchos casos estamos hablando de gente que cursó 2º, 3er, 4º grado y que comenzó a emprender por necesidad. Entonces, no tuvo la oportunidad en el sistema educativo o en el, ya sea secundario o superior, de irse profesionalizando. Entonces, el tema de conocimiento de gestión empresarial es clave. Te doy un ejemplo: el 22 de julio arranca la primera sesión, por cierto, breve comercial para todos los que no se han inscrito todavía y quieren hacerlo, el diplomado e-commerce. Esta es la versión 16. O sea, nació en la edición 16, nació en 2020, y tú en 6 semanas sales no solamente con el conocimiento, sino que también con un sitio web ya operando, y si no tenés cuenta bancaria para crear una pasarela de pago, inmediatamente está creada durante el proceso. La idea siendo que el tema de comenzar a utilizar esas herramientas sea parte del sistema de gestión que vamos creando. Y se ha desarrollado un aula virtual extremadamente completo. Bueno, para darte un ejemplo, ahorita tenemos un acuerdo con el Ministerio de Educación. 500 docentes de bachillerato de 300 colegios que dan bachillerato están ahorita cursando el aula virtual de CONAMIPE para poder luego introducir esos conocimientos en los cursos de bachillerato. Fíjate que contigo a lo largo de los años y el tiempo que tenemos de conocernos, sé que eres una persona que maneja mucho aspectos económicos, financieros, ¿verdad? De hecho, así te conocí, te recuerdas, hace años, ¿no? Cuando empezamos a lanzar tu figura, tu rol, tu papel en medios. Todo este escenario, y no sé si va a ser algo descabellado, voy a decir, pero todo este escenario que se prevé
no solo mundial, sino directamente con un mercado tan compareciente, que es el caso de los Estados Unidos con nosotros, ¿representa un desafío o no tendría ningún impacto directamente cuando hablamos de un sector tan vulnerable que es lo el es, que tú representas? lo es. O sea, en los últimos años, una de las cosas que hemos hecho en CONAMIPE, hemos roto el paradigma de que la MIPE no exporta. No es cierto. La MIPE sí exporta. Lo que no exporta es en gran volumen. Exporta nichos verticales en valor. Ejemplo típico, el clúster de moda que tenemos, que nació en 2019. Cada año creamos entre 35 y 60 marcas de diseñadores que venían de ser artesanos, pero trabajamos toda la cadena de valor también, pero la gran mayoría de esas marcas al final del primer año ya están exportando. Es más, en 2021, cuando regresamos de pandemia, te recuerdas que hubo un incremento en exportaciones de 36%. Ok, no es difícil incrementar cuando tuviste problemas serios de exportación en 2020, pero comparado a 2019 estaba en 20% de crecimiento, o sea que 2019 no tuvimos problemas. Lo interesante es que una de las razones fue porque habían 200 nuevas empresas exportadoras y la mayoría eran pequeñas, micros y pequeñas. Es más, el premio a la exportación, al exportador más dinámico por Coexport, en el 2021 fue una pequeña empresa. Y así ha ido creciendo. Entonces, ahora estamos viendo que la micro y la pequeña empresa sí exportan. Okay. Los aranceles que se establecen le causan un problema. ¿Por qué? Porque obviamente le vuelve más caro el producto al consumidor final. Pero el tema de un 10%... Este 10% es... no va a ser el acabose. Estados Unidos Ahora, que nos viniera a poner el 50%, el 35% que le pone a otro, ahí sí estaríamos México, un poquito complicados. Lo puso, ¿no? Pero en El Salvador, ese 10%, con todo respeto, no veo que vaya a ser un impacto fuerte. Al contrario, creo que es una buena oportunidad si hablamos de... La gran mayoría de los importadores afuera lo van a absorber, porque el margen que le ponen al producto es ya bastante atractivo. Y como no estamos hablando de producto de volumen, estamos hablando de producto de valor, entonces ahí no estás hablando de que estás con márgenes pequeñitos. Entonces, un ejemplo típico, tenemos una chica que participó en Esmoda desde 2019. Ella producía pulseritas de cuero que decían El Salvador y lo vendía en su pueblo en el Parque Central el domingo. Ahora tiene un taller de producción, exporta bolsos de cuero de alta gama y diseño y los vende a $650 cada uno. O sea, ya no es un tema de que estás apenas vendiendo a $1. Entonces, es un mercado distinto, el mercado de valor. Entonces, más que una, digamos, una amenaza, representa también... Donde puede doler un poquito es en el tema de café. Ok, una oportunidad de poder reinventarse, dicen como aquel viejo refrán asiático. Diversificarse un poquito, ir agregando valor en vez de buscar volumen. Ok, aquella famosa frase de que a toda situación de crisis hay que buscarle las oportunidades. Te mandan limones, hay que hacer limonada. O sea, la idea es ir viendo cómo le sacas provecho a cualquier situación. Paul, el clima de negocios o de emprendimientos o de nuevos espacios de negocios en el país ha crecido después del problema de la delincuencia que azotaba localistamente. Eso es lo que te contaba en tema de la inversión, que la gente está invirtiendo de su propio dinero. Magnífico, pero me refiero y quiero irme un poquito más a esa base más formal que localista de una tienda, ¿no? Sin el menosprecio, obviamente, eso es lo más accesible. Es que hay de todo, hay de todo. Pero... Lo importante es que la micro y la pequeña empresa está presente en todo. Al final del 2024, el Seguro Social me mandó un informe. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, porque ahí están los mejores indicadores. Eso claro. Quería preguntarte, a manera de conocer y que el público conozca realmente cuál es la verdadera, digamos, versión que podemos sacar de este tema. Porque es bien importante saber... ¿Verdad? ¿Cuánto hemos avanzado o cuánto podemos avanzar en el tiempo? Ya no tenemos renta en su mayoría, creo que eso ya se quitó, ¿verdad?
No sé si la hay todavía, habrán... Estoy seguro que debe haber en sus cuchitos, pero la gran mayoría del problema se resolvió. Pero el problema de resolvió. Sí. Si era un problema que detenía el crecimiento económico, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Te gustaría que vamos a hacer esa parte cuando regresemos? Pausa y volvemos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con Paul Steiner, presidente de CONAMIPE, y te decía, creo que es importante conocer cuánto hemos avanzado desde el punto de vista de que un mal que aquejaba muchísimo el tema de la economía en el país y su crecimiento era el tema delincuencial. Hay parámetros, me decías, y tú tienes informes oficiales, como del Seguro Social, que te muestran cuánto es lo que hemos logrado capitalizar en este tiempo. Yo creo que lo importante es reconocer que habían dos problemas serios para la micro y la pequeña empresa. Una era el hecho de que estaba todo el tema de la renta y las extorsiones, el problema de la delincuencia, los homicidios. Eso se ha resuelto de gran manera por parte del Gabinete de Seguridad. El presidente ha hecho un trabajo magnífico en eso y se nota en los números. Si lo hablábamos en el primer segmento, en Apopa, solo Apopa, 227% de crecimiento en nuevos negocios. Pero en el tema de la formalización también, porque habían dos economías, y esto lo hablábamos desde hace años contigo, la economía de arriba, que era la empresa grande y que estaba muy bien, gracias, pero la chiquita, que básicamente era excluida y así. Entonces, una de las cosas que el presidente hizo en el 2023, firmó una política de integración económica de la microempresa, que era la ruta a la formalización. Y eso ha ido avanzando ya durante 2024, 2025. El tema de las SAS, por ejemplo, que lanzó el CNR, las Sociedades de Acciones Simplificadas, ya van más de 4,000 creadas, o sea, no pagas ni abogados, en línea lo haces. Un sector que se formaliza, ¿no? Y el 90% son micro y pequeñas empresas. Y lo interesante es que el Seguro Social me mandó un informe al final de 2024 que el porcentaje de patronos activos formales en el Seguro Social, 89% eran micro y pequeños. Interesante, ¿no? Y cuando todos decían, no, es que el mayor número de empleadores son los grandes y los medianos. No es cierto. En el tema formal también la micro y la pequeña empresa es la mayoría de los patronos activos. Ahora, lo importante de eso es que sabemos que hay una gran cantidad más de empresas en el segmento micro y pequeño que también tienen que comenzar a formalizarse, y eso es algo que se está haciendo todos los días. Manejamos un subgabinete de gestión, como pide el presidente Bukele, de más de 20 instituciones. Todas participamos en hacer cosas para ayudar la formalidad. A ver, y coronemos un poquito más el énfasis de esta pregunta, ¿sí? Coronémoslo un poquito más, preguntándole el rol importante frente a la creación y factor clave para la creación de nuevos empleos. No solo nuevos empleos, sino que también la mejora de los empleos que existen. Porque, por ejemplo, oíste lo que salió recientemente en redes sociales por parte del ministro de Trabajo, hablando de querer mover hacia la formalización del empleo. O sea, tenemos dos situaciones. Una es crear nuevos empleos formales y la otra es cómo mejoramos la situación de los que están empleados en el sector informal. Porque el sector informal emplea más de 67% de la población económicamente activa. 1/3 lo emplea el sector formal y 2/3 lo emplea el sector informal. Tenemos que ayudarles a ellos para poder irse formalizando. Y eso significa seguro social, eso significa pensiones. Pero todo eso es parte de esta estrategia que ya el presidente Bukele estableció en 2023 de la política de integración económica de la microempresa. Porque ahí es donde está
toda la ruta hacia la formalización, tanto de la empresa como también de los empleos. Pero lo importante ahí es que no se trata, formalización no significa pagar impuestos. Formalización significa profesionalización del negocio para poder irlo creciendo, irlo cumpliendo los permisos. El año pasado, otra cosa que nació de la política de integración, la Superintendencia de Registro Sanitario. ¿Qué sucedió? Se convirtió la DNM en la superintendencia y ahora se están centralizando los permisos. En el tema de construcción se están centralizando todos los que son los permisos. Entonces, todo eso es para ir agilizando los trámites, que el trámite ya no se vuelva tan burocrático que, o sea, te cuesta más formalizarte que seguir informal. La idea es hacer la vida más fácil y hacer el negocio más fácil. La ministra de Economía ha trabajado dramáticamente en los últimos años en simplificación de trámites para que hacer negocios sea más fácil. Todo ese trabajo es todo parte de una visión del presidente Bukele de integrar la economía de abajo con la economía de arriba y que todos logren hacer un mejor trabajo. ¿Qué estás haciendo en el centro histórico? Una belleza. Te lo digo, estoy... ¿Qué te ibas a sentir así? Hablar del CEDAR, ¿no? Es que hay dos leyes que rigen a Economipe. Una es la ley MIPE, ¿verdad?, para apoyar la micro y la pequeña empresa, y la otra es la ley de artesanías, para fomento de artesanías. Y hemos tenido la oportunidad, hace 2 meses, lanzamos el Centro de Desarrollo Artesanal interactivo en el centro histórico, en lo que antes era el Hotel Nuevo Mundo, que fue el primer hotel de lujo en el centro de Salvador, ahí pueden ver, y este es una vitrina de la artesanía nacional. Tenemos 3 pisos que están diseñados para darte la historia de todas las técnicas artesanales que tienen patrimonio cultural. Hasta hay un telar de palanca completo ahí armado. Hay talleres interactivos, puedes entrar a un salón de video inmersivo. Tú sientes que estás en medio del taller donde están haciendo las vasijas de barro, etcétera. Ahí está todo el tema de Fernando York, que es tal vez uno de los embajadores más fuertes del país en relación a técnicas artesanales. Hay una sala privada de exposiciones, pero ahorita, como estamos en inauguración todavía, está dedicada a obras del maestro Fernando York, pintadas por él. Y te lo digo, tú puedes llegar y compras una obra del maestro, y arriba en el 3er piso ahorita está dedicado a una conmemoración de los 20 años de la carrera de Rosenberg Rivas, que es uno de nuestros artesanos y diseñadores de mayor renombre en el país. Ahí está hasta la banca en la que se casó el presidente Bukele con la primera dama, que él se la diseñó, y ahí está en el 3er piso. Cuesta $1 entrar para cualquier salvadoreño, claro. Y si tienes carnet de estudiante entras gratis, o si eres mayor de edad. Pero la ventaja es que no hay un solo lugar en todo el país, aparte del CEDART interactivo, donde tú vas a ir a conocer todo el mundo de la artesanía nacional y ver la calidad y en particular la creatividad del salvadoreño. Ok, interesante. Sí, te hacía la pregunta porque sé que está llamando muchísimo la atención. Hay mucho comentario. De hecho, entrando al canal te decía, mire qué bonito está. Ya estamos viralizados en TikTok. Es interesante. Veamos el otro lado, ¿no?, del sector que tú representas. ¿Cuáles son los problemas que tienen, que hay que resolver? Mira, el problema más grande de la economía de abajo, la micro y la pequeña empresa, es que nadie los ve como negocios y nadie les presta. La exclusión financiera es un problema gigantesco. Te doy un ejemplo. Regreso al tema de las tiendas de barrio. ¿Por qué me refiero tanto a las tiendas de barrio? Porque son el último eslabón en la cadena de distribución de las grandes empresas. El otro día me mandaron una foto de una tiendita de barrio que estaba aplicando para los préstamos de FECAMIPE, que es uno de los fondos que nosotros manejamos de inclusión financiera. Y me mandaron la foto de adentro de la tienda, porque mi gente fue a hacer una inspección antes de que le otorgaran el préstamo. Vieras qué interesante, ahí veías la hielera donde venden las paletas, ahí veías los anaqueles donde tiene todos los churritos y todo eso, la hielera donde tiene las gaseosas, ahí estaban los estantes, los anaqueles donde tenían las sopas instantáneas y todas las diferentes cosas que venden las tiendas. A la par de la caja estaba
un mueblecito bien bonito con el nombre de uno de los bancos principales del país. Y mi primera pregunta fue, bueno, si ya está trabajando con ese banco principal y es corresponsal de ellos, ¿cómo puede ser que no le prestan dinero? No le prestan dinero. No lo ven como un negocio. Y ese es el problema de la gran mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes una tiendita... ¿Tú cómo te sientes siendo representante de ellos frente a esa realidad? Bueno, o sea, es como el gladiador que te mandan a pelear por ellos, porque al final del día, claro, la única manera, es que alguien me dijo hace muchísimo tiempo. La pregunta es que, o sea, te sientes impotente, pero hay que hacer algo. Es que impotente nadie es, o sea, todos tenemos que... No, hablo de impotencia, de querer hacer un cambio. El presidente nos dio un financiamiento que ningún otro presidente le había dado a CONAMIPE, a los dos fideicomisos, FECAMIPE y PROGAMIPE. Sí. FECAMIPE le presta a todo aquel que ha sido rechazado por la banca. Para calificar para un préstamo de FECAMIPE, te tiene que haber rechazado en la banca. ¿Cuánto prestan? Hasta 250,000 para las pequeñas empresas que están queriendo transformarse. Préstamos para mujeres hasta $100,000. Préstamos de capital de trabajo, si tú eres una tiendita, por ejemplo, hasta $50,000. ¿Y esto lo maneja la banca estatal? Lo maneja a través, ahorita se maneja a través del hipotecario. El otro es el PROGAMIPE, que es diseñado para ayudarle con garantías parciales a todo aquel que no tiene préstamos por no tener garantía. Entonces ahí tenés el otro y ese lo maneja Bandesal, pero es de segundo piso porque lo manejan los diferentes bancos que tienen sus préstamos. Entonces la idea es, y esa ventaja de garantías le ayuda mucho a la mujer, que es la que normalmente sufre de falta de acceso por falta de garantía. Pero la clave está en poder ayudarle a las empresas a tener el capital de trabajo para invertir en su negocio, para mejorar su negocio. El problema es que si la banca sigue siendo así de cerrada y así de no ver un potencial fuerte de no involucrarse, entonces tú tenés la situación que básicamente la micro y la pequeña empresa se va a seguir separada. Pero tienes esas dos opciones, decías, de esos dos programas, ¿verdad? Eso ya existe, pero también tenemos una dirección de inclusión financiera cuya labor es educar a la banca. Alguien me dijo, y voy a cerrar con esto, alguien me dijo hace muchos años que el problema del subdesarrollo es un problema de 6 pulgadas, entre una oreja y la otra. Y el problema que tenemos aquí no es que esas empresas no se les puede prestar, es que tenemos una cultura de exclusión que tenemos que trabajar y tenemos que evolucionar nuestras mentes para poder progresar todos. Okay, no me equivoco cuando te digo que realmente así te conocí, manejando números y proyectando aspectos meramente financieros, ¿no? Gracias por habernos acompañado, Paul. Gracias, Ernesto. ¿No? Un placer estar. Un saludo a todos. No se olviden, 22 comienza el diplomado e-commerce. Inscríbase hoy porque es último día. Ok, interesante. Gracias. Son las 8 de la mañana en punto. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes el habernos prestado la atención oportuna. Quédese con nosotros. Continúe con nuestra programación. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.